Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en esta oportunidad me tocó compartir la palabra de Dios. Eh, Estamos terminando, amado hermano, una serie de mensajes sobre la carta de la primera carta de los tesalonicenses, ¿cierto? Le animo, amado hermano, a que tenga su Biblia a mano para que me vayan siguiendo versículo a versículo el texto que me toca a mí compartir hoy. Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 24. Compartiré yo hoy día en la palabra. Como se ha dicho en esta serie de mensajes que han compartido distintos hermanos, ¿cierto? El pastor. En esta serie de mensajes, valga la redundancia, de la iglesia de Tesalónica, que fue un grupo de creyentes que recibió la palabra de Dios gozosamente, fueron hermanos fieles a la obra, también trabajaron, se hicieron, la iglesia iba creciendo rápidamente en ese lugar y en los alrededores también, porque los hermanos predicaban fielmente la palabra. Y haciendo un repaso de la carta vimos primero también la gratitud del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses cuando empezó a escribir la carta por la iglesia, por el trabajo, por la fidelidad de los hermanos en predicar el evangelio. Da recordatorios también a esta iglesia y los anima a que sigan adelante, ya que también había persecución a estos cristianos ahí en Tesalónica. En esta nueva iglesia que se estaba formando ahí que se formó en el segundo viaje misionero de Pablo. Les instruye también acerca de la pureza moral y de una vida disciplinada, la vida que agrada a Dios. Habla un poco también de escatología, que es la segunda venida del Señor, ¿cierto? Los últimos tiempos. Y termina con este ruego y exhortación a los hermanos que yo compartiré hoy día, que compartiremos, como dije, que está en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, desde el 12 al 24, ya es el final de la carta. Y el versículo 12 dice así, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amado hermano, los líderes, amado hermano, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, deben ser reconocidos. El Señor lo manda así aquí en su palabra, ¿cierto? Pero no por los títulos que a lo mejor tenga, ¿cierto? O por todos los años que haya estudiado en un seminario o cursos teológicos, qué sé yo. No, el líder dentro de la iglesia, amado hermano, debe ser reconocido por su servicio dentro de la obra, dentro de la iglesia del Señor, ¿cierto? Dentro del cuerpo de Cristo. Un título, amado hermano, es bueno. Estudiar, prepararse, ir a un seminario, ¿cierto? Teológico, estudiar en un instituto bíblico, es bueno. Pero el título es verdadero cuando la persona se prepara y estudia para la obra de Dios, para el servicio de Dios. Siempre y cuando no sea en un sentido de vanagloriarse o de sentirse superior al resto. La preparación es para el servicio, amado hermano, del Señor. Debemos conocer también, conocer a nuestros pastores, ¿cierto? A los ancianos, a nuestros guías o líderes, lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos por todo el trabajo, amado hermano, que estos hacen dentro de la obra. Reconocer la importancia, amado hermano, y el valor que tienen estos líderes, estos pastores, ¿cierto? Los guías dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra nos anima a eso. Y este, amado hermano, es un trabajo arduo. El que hace el pastor, ¿cierto? El líder, el que dirige la obra, el que prepara a los hermanos, es un trabajo arduo. No es algo fácil, amado hermano.
trabajar hasta el cansancio muchas veces. Prepararse semana a semana, amado hermano, demanda tiempo, estudio, oración, ¿cierto? Apartar tiempos para el Señor. Supervisar y conducir al rebaño, amado hermano, por el camino de justicia, bajo la luz de la palabra, es un trabajo difícil, no es fácil. Amonestar, amado hermano, e instruir, animar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, amado hermano, como lo vuelvo a repetir, no es un trabajo fácil. Por eso Pablo anima al cuerpo de Cristo a reconocer a los que trabajan entre vosotros. Dice, reconozcáis a los que trabajan. ¿Por qué? Por ese arduo trabajo que ellos realizan. Los líderes, amado hermano, los pastores, son reconocidos por presidir o dirigir, para que se entienda mejor, ¿cierto? Conducir a la congregación y proveer liderazgo, ¿cierto? Como un pastor sobre las ovejas. El pastor, el que está a cargo de la obra, siempre tiene que estar pensando, preparando, ¿cierto? Gente para el liderazgo. Pensando siempre pensando que si no estuviera él algún día, ¿quién podría quedar? ¿Quién podría hacer el trabajo? La visión del pastor, del líder es esa, amado hermano, preparar a los hermanos para el liderazgo. Y esto describe un claro y legítimo orden también de autoridad que el Señor le ha dado a estos líderes, a estos pastores, ¿cierto? A los que dirigen, a los que enseñan, a los que guían. Los líderes, amados, los líderes son reconocidos porque amonestan a la congregación. Y esto significa, amado hermano, llamar la atención, ¿cierto? O reprender gentilmente y con amor. Advertir, aconsejar, amado hermano, y guiar cuando el hermano está en error o se está desviando del camino. Eso es amonestar. El versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, el versículo es claro, amado hermano. Los cristianos debemos tener mucha estima, ¿cierto? Los creyentes, los cristianos, los que pertenecemos a una congregación, debemos tener mucha estima y respeto y demostrar amor, amado hermano, de corazón a estos líderes, a estos pastores, a causa de la obra y el trabajo que ellos hacen dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que como decía anteriormente no es algo fácil de hacer. Ellos no se merecen estima por el título, como dije antes, o por los méritos, o por la forma que habla, no, o por su personalidad, tampoco, amado hermano, sino por la labor, por el servicio que prestan al pueblo de Dios. Los cristianos, amado hermano, y congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales. Como dije, no en virtud de su carisma, ¿cierto? De su forma de ser, de su personalidad, sino por el hecho, que quede claro, amado hermano, de que trabajan para el príncipe de los pastores, ¿cierto? Como siervos especiales, llamados también por él. Porque los que dirigen, los pastores, los guías, los líderes, son llamados por el Señor para cumplir esa labor. Los ministros cristianos, amado hermano, los pastores, ancianos, guías, líderes, no sé cómo usted le quiera llamar, que predican la verdad completa de Dios, amado hermano, y se esfuerzan por la palabra, la doctrina, ¿cierto? La enseñanza, merecen, amado hermano, merecen ser amados, merecen el respeto como tales. Por eso el apóstol Pablo, amado hermano, ordena a que sean estimados abundantemente y con un amor sincero, un amor de corazón. Hermano, si un cristiano no puede sentir estima o amor por su pastor o por su guía, tiene que empezar a orar por eso. Pedirle al Espíritu Santo que cambie ese corazón.
que lo cambie porque no está bien, que cambie su pensar, ya que la palabra nos manda y nos anima, claro, nos manda a que amemos a nuestros pastores, a los que guían, a los que presiden, amado hermano. Estaríamos incurriendo en una falta o simplemente sería como sentirnos a lo mejor superiores a esta persona, a este líder, a este pastor, ¿cierto? Y eso es una falta también de humildad, amado hermano, y sumisión a la autoridad que Dios le ha dado a este pastor o a este líder que dirige la Grey, ¿cierto? La congregación. Y el versículo 13 termina con tener paz entre vosotros. Esta simple y sencilla orden del apóstol Pablo a los cristianos aquí en Tesalónica implica dejar, y para nosotros también, implica dejar, amado hermano, las riñas y discusiones dentro de la congregación. Y esto amado hermano, es algo en lo cual nosotros podemos caer, o muchos tal vez hemos caído, ¿cierto? En alguna riña, por decir algo, o malentendido, o discusión con algún hermano, por querer hacer valer muchas veces nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos. Tal vez estamos en lo correcto, amado hermano, pero el Señor nos manda a que haya paz entre nosotros, ¿cierto? A veces nos disgustamos porque no se hace lo que nosotros queríamos, o no se hizo en la iglesia como yo quería que se haga, ¿cierto? Y nos disgustamos por eso. Y la palabra dice tener paz entre vosotros, amado hermano. El someternos al liderazgo que Dios ha dado al pastor, al guía, ¿cierto? Al líder, al maestro, amado hermano, hará también que prevalezca la paz entre nosotros. El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Amado hermano, Pablo habló de cómo los pastores, ¿cierto? Y líderes deben servir a las personas y cómo las congregaciones, ¿cierto? Los creyentes deben responder a esta dirección que hace el líder y el pastor. Y en estos versículos que leímos, él presenta cómo las personas deben tratarse, amado hermano, entre sí con amor fraternal. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y note que no es un llamado solo al pastor o al líder para que haga este trabajo. Es para toda la congregación. Por eso dice, también os rogamos, hermanos. No dice, también os ruego, pastores o líderes. No, también os rogamos, hermanos. Está hablando en general. Que amonestéis a los ociosos. Así que si alguien es ocioso, el deber del cristiano, ¿cierto?, del pastor o el líder es amonestarlo. Los ociosos se refieren, amado hermano, a los que están fuera de orden o fuera de línea. El hermano que está empezando a vivir desordenadamente y empezando a desviarse y se está yendo por otro camino. Se puede referir también a la persona obstinada que simplemente, amado hermano, quiere mantener su propia opinión, hacer prevalecer su propia opinión o preferencia. Estos deben ser, amado hermano, la palabra anima, advertidos y enseñados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice también que alentéis a los de poco ánimo. Estos son los que literalmente, amado hermano, son de carácter más débil. Son de carácter más débil. Por naturaleza tienden a ser más tímidos, ¿cierto? Un poco a lo mejor retraídos, viven con temores o dudas, tal vez cobardes para hacer algo que se les manda hacer por miedo a que puedan equivocarse. Estos necesitan, amado hermano, ser alentados.
ser animados, amado hermano, ser fortalecidos. Se les debe infundir denuedo o valentía, ¿cierto? Y determinación para que puedan salir adelante. También el versículo dice que sostengáis a los débiles, ¿cierto? Sostengamos a los débiles, que sostengan a los débiles, anima también Pablo aquí a los tesalonicenses y a nosotros también. Estos débiles, amado hermano, son los que carecen de fortaleza moral y espiritual. Por eso necesitan que sean sostenidos por los hermanos, por la congregación, con firmeza. Amado hermano, deben ser sostenidos y apoyados también con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar o seguir manteniendo esa debilidad que ellos tienen. Y también nos dice el versículo 14 que debemos ser pacientes para con todos. Amado hermano, y a veces eso cuesta un poquito, aunque se deben tomar medidas diferentes en cada caso, los distintos tipos de personas que mencionó el apóstol aquí en la carta, ¿cierto? Los cristianos deben ser pacientes para con todos, amado hermano. No todos somos iguales, ¿cierto? Todos tenemos distintos caracteres, debemos ser pacientes con todo. Eso lo he aprendido también yo en lo personal, amado hermano, este último tiempo. Esto es porque el verdadero cristianismo, amado hermano, es mostrado por la habilidad de amar y ayudar a las personas con carácter más difícil, por decir algo. No buscamos solo personas perfectas a las cuales ministrar, o con las cuales ministrar. El versículo también nos dice que ninguno debe pagar mal por mal. Nunca debemos, amado hermano, buscar venganza. Jamás hacia un hermano, ¿cierto? Jamás, amado hermano, debemos, como dice el versículo, hacer el bien. Hacer el bien. Buscad lo bueno para con todos. O sea, con todos los demás, hacer el bien a todos los demás. Cuando tenemos un corazón perdonador, amado hermano, con el resto, no solo es bueno para ellos, para la persona, ¿cierto? Sino que también para nosotros. Hay una especie de alivio cuando usted perdona. La paciencia, amado hermano, el perdón y los actos de bondad deben prevalecer, amado hermano, y sobresalir siempre entre nosotros. Debe ser una característica, amado hermano, que sobresalga siempre en el cristiano que ama a Dios. Y aquí habla, amado hermano, de una adoración personal. En los versículos 16 y 18 que siguen a continuación dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado hermano, como dije, aquí habla de una adoración personal, íntima, mía, de mí, personal, ¿cierto? Y también se refiere a virtudes que debe tener el cristiano. Virtudes que se muestran hasta el versículo 22, que compartiremos también un poco más adelante. La palabra, amado hermano, nos anima a estar siempre gozosos. Gozosos, amado hermano. El gozo es apropiado en todo tiempo, amado hermano, en todo momento, en toda circunstancia. No solo gozarse en alegría o en momentos felices, amado hermano, que es normal, ¿cierto? Sino también en las penas, amado hermano, en las angustias, en las pruebas, amado hermano, en la aflicción. Debemos gozarnos constantemente. La palabra nos anima a estar siempre gozosos, amado hermano. El cristiano debe estar siempre gozoso, porque su gozo no debe basarse, amado hermano, en las circunstancias, en lo que pueda estar pasando, sino en Dios. Nuestro gozo se basa, amado hermano, en Dios. Las circunstancias cambian constantemente. A diario cambian las circunstancias. Amado hermano, Dios no cambia. Él jamás cambia. No hay sombra de variación en Él. Él es inmutable, amado hermano, no cambia. Nuestro gozo tiene que estar cimentado o puesto en Dios.
Debemos, dice la palabra, orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Orar sin cesar. Estar todo el día de rodillas. Los cristianos debemos orar continuamente, amado hermano. Continuamente. No podemos solo inclinar, ¿cierto?, nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas, juntar nuestras manos, qué sé yo. Aunque estos son hábitos, amado hermano, de oración, y no digo, amado hermano, que esto es malo, esto es muy bueno, hay que hacerlo, no me malentienda. Pero orar sin cesar, amado hermano, se refiere a una comunicación con Dios. Y esto lo debemos hacer y vivir cada minuto del día, en constante y fluida comunicación con Él, amado hermano. En el contexto, la historia no se trata de una postura física, como dije, de ponerse de rodillas, de orar sin cesar, estar todo el día de rodillas o algo así, y tampoco digo que eso sea malo, no me malentienda, lo vuelvo a decir. No se trata de una postura física y en el contexto, dejando a lo mejor todas nuestras responsabilidades de lado, no se trata de eso. En los versículos que compartimos anteriormente vemos, amado hermano, las distintas exhortaciones que Pablo le hace a los hermanos en Tesalónica sobre sus relaciones y responsabilidades de la vida diaria. Lo que implica que este llamado a orar, amado hermano, sin cesar, no se refiere a una postura física continua, sino, amado hermano, a una postura del corazón. Un corazón que se encuentra en rendición y dependencia del Señor, amado hermano, de manera continua. De manera continua. Aunque también es un llamado a orar con persistencia y regularidad en forma física también, amado hermano, y estar en comunión con el Señor. El versículo 18 dice: dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La falta de gratitud, amado hermano, es una característica de una persona que no cree en Dios, que piensa que por sus propios méritos, amado hermano, consigue todo lo que tiene. Debemos reconocer en todo, amado hermano, la soberanía de la mano de Dios. Nada es por casualidad, amado hermano, o porque yo me esforcé demasiado para obtener algo. Nuestra gratitud, amado hermano, es a Dios en reconocimiento a que Él es quien nos da todo a diario en nuestra vida. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, es la voluntad de Dios, dice el versículo. Es la voluntad de Dios. Y si dice que esta es la voluntad de Dios, amado hermano, es porque podemos hacerlo. Amado hermano, no es fácil estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. No es fácil, amado hermano, pero usted y yo podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios para nosotros. El versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu, amado hermano? ¿Se ha preguntado usted? El Espíritu Santo de Dios puede ser apagado o sofocado, amado hermano, con el pecado. Los creyentes son instruidos en la palabra también a no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Nos manda más bien a ser controlados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos manda a eso. Efesios 5:18 dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. La verdadera comunión y control a Dios, amado hermano, es a través del Espíritu Santo que mora dentro de usted. Y también nos manda a andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo, amado hermano, como un poder personal para vivir una vida de forma agradable a nuestro Dios, una vida que agrada a Dios.
Estos son puntos o acciones que al no cumplirlas van apagando, amado hermano, el espíritu. Y el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. La palabra profecía puede referirse a una revelación hablada por Dios, pero con mayor frecuencia, amado hermano, se refiere a las palabras escritas en la Biblia. Estas profecías, amado hermano, son mensajes que se proclaman con la autoridad que Dios ha dado a través de un vocero reconocido. Y jamás deben tratarse, amado hermano, con ligereza, porque tienen un origen divino, amado hermano. Amado hermano, siempre que se predique o lea la palabra de Dios, debe ser recibida con gran seriedad. Debemos reconocer, amado hermano, que el Señor habla a su pueblo a través de su pueblo, hoy en día, ¿cierto? Y aprendemos a estar atentos también a esa voz. Y como dice el versículo 21, examinando también estas profecías. El versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Este también es un llamado a un examen, amado hermano, cuidadoso y discernimiento en respuesta al versículo anterior que dice no menospreciar las profecías. Es un llamado a este versículo anterior. Amado hermano, uno nunca debe degradar la proclamación de la palabra de Dios, sino examinar con discernimiento esta palabra predicada. Tras ese examen cuidadoso, amado hermano, todo lo bueno puede recibirse de corazón y lo malo, lo que no es bíblico, amado hermano, debe ser desechado, descartado y evitado. Hermano, la maldad y el engaño puede mostrarse incluso en un entorno espiritual. Muchas falsas doctrinas se aprovechan de esto. Así que es importante que los cristianos, amado hermano, examinen todo lo que vemos, lo que leemos, amado hermano, y escuchamos, especialmente por internet. Cuando hemos hecho este examen, amado hermano, entonces retenemos lo bueno y desechamos todo lo que no viene de Dios. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idea detrás de la palabra santifique es ser apartado, amado hermano, cierto santo, apartado. Hacer algo distinto y diferente, rompiendo viejas asociaciones, despojándonos de la vieja vida y formando una nueva. Por ejemplo, un vestido, amado hermano, siempre va a ser un vestido, pero un vestido de novia es santificado, por decir algo, porque es apartado para un propósito especial. Dios, amado hermano, quiere que seamos apartados para Él. Pablo nos deja claro también, al decir que el mismo Dios de paz os santifique por completo, nos deja claro que la santificación también es obra de Dios en nosotros. Y dice también el versículo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El uso que hace Pablo de espíritu, alma y cuerpo hace referencia y recalca, amado hermano, a lo que abarca en la frase anterior, por completo, ¿cierto? Os santifique por completo. Todo eso abarca esto, espíritu, alma y cuerpo. Y el último versículo, amado hermano, para terminar, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor, amado hermano, nuestro Dios es fiel, amado hermano. Él es quien nos llama a cada uno de nosotros. Como en todas las menciones del llamamiento divino en el Nuevo Testamento se refiere al llamado eficaz de Dios a sus elegidos para salvación. Amado hermano, el Dios que llama también es el que traerá a quienes llama a su gloria eterna. Amado hermano, o sea, nosotros, amado hermano, ninguno de nosotros quedará fuera. Que este ruego, amado hermano, y exhortación de Pablo a los hermanos de Tesalónica sea también una exhortación para cada uno de nosotros, amado hermano. Que podamos guardar y atesorar y cumplir lo que Dios manda en su palabra.
Dios les bendiga, amado hermano. Que tengan una bendecida semana. Un fuerte abrazo.